Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias, esta vez historias del culto. Como saben, significa video largo. Esta vez tenemos una experiencia con la Llorona en Guanajuato, una bruja y un habitante extraño en Ciudad Juárez. Antes de empezar, no olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Dicho esto, vayamos con la historia de hoy. Buenas noches, culto. Primero que nada quiero felicitarlos por su canal. Esa manera en que relatan cada situación de sus seguidores del culto me parece bastante interesante. Gracias por su trabajo. Mi nombre es Fabiola y vivo en la ciudad de León, Guanajuato. Me atreví a escribirles porque me gustaría que relataran una experiencia que tuve hace unos años, justo en mi adolescencia. Ahora ya soy una persona adulta. Era el año 2000. En mi familia somos 3 hermanos y 4 hermanas. Yo soy la tercera. Mi hermano el mayor en ese entonces no vivía con nosotros, así que solo estábamos mi hermana mayor y yo, que realmente era mayor por 1 año y meses. Nuestros demás hermanos pues eran pequeños. En ese entonces yo, como muchas personas de mi época, empezamos a trabajar muy chicos. Yo no tuve la oportunidad de estudiar en ese momento, ya que la situación en nuestra familia no era fácil. Así que tanto mi hermana mayor como mi hermano y yo empezamos a trabajar muy chicos. Mi hermana y yo teníamos un empleo de lunes a sábado. Era algo exhausto el horario y por nuestra edad, pues, mal pagado. Pero algo que se aportara a casa era bien recibido, así que no había de otra más que darle duro al trabajo. Mi papá es originario de Jalisco, así que ocasionalmente salían a visitar a sus familiares y cuando lo hacían, por obvias razones, ni mi hermana ni yo podíamos acompañarlos. Así que nos dejaban solas y todos nuestros hermanitos se iban con ellos. Un sábado por la mañana, al salir al trabajo, mi mamá nos dijo que se irían y regresaban hasta el lunes por la mañana. Nos dio indicaciones de portarnos bien y no salir en la noche y cosas así que les suelen decir los papás a los adolescentes. En lo personal, no era de andar mucho en la calle, ya que no tenía tantas amigas, pero mi hermana mayor sí era así. Así que esas palabras eran prácticamente para ella. Y es que ya se había presentado en ocasiones anteriores que mi hermana mayor se salía cuando no estaban mis padres, y en ocasiones no regresaba hasta altas horas de la madrugada. Con la advertencia de mi mamá de no salir, mi hermana accedió a quedarse en casa, ya que la última vez que se fue de vaga, mis papás la regañaron muy feo. Dijo que para no aburrirnos, que hiciéramos algo. Le dije que a mí me gustaba mucho ver pelis de terror, que si le parecía ir a rentar unas buenas y aventarnos toda la tarde viéndolas, a lo que ella accedió. Se llegó la salida del trabajo y nos fuimos directo al lugar donde se rentaban las películas. En esos tiempos se rentaban las películas, no como ahora más fácil que se consiguen. También pasamos por algo de comer, para así pasar una tarde de películas. Recuerdo que agarramos El Sexto Sentido, El Espinazo del Diablo, El Proyecto de la Bruja de Blair y no recuerdo la otra. Así que las vimos todas. Recuerdo que la última que pusimos fue El Proyecto de la Bruja de Blair, y sinceramente no me dio miedo. La que más me espantó fue la del Espinazo del Diablo. Pero viendo la última, el miedo se disipó y ya estaba entrada la noche, así que nos fuimos a dormir. Recuerdo que nos acomodamos en la cama de nuestros papás y nos dormimos juntas. De frente a la cama, del lado derecho, estaba la puerta y tenía una cortina. Saliendo estaba la cocina, pero emparejamos esa puerta. Total, que de repente siento un golpe muy fuerte en mi estómago, como si la persona de mi lado me hubiera dado un manotazo fuerte. Yo, espantada por el golpe y el dolor, pregunté a mi hermana que qué le pasaba, que por qué me pegaba. A lo que ella responde asustada:
Fabi, ¿ya, ya la viste? Y yo más dormida que nada, porque en serio estaba muy cansada y se me cerraban los ojos, le contesté, ¿a quién? Ella me respondió, ahí, en la puerta, mírala, le cuelga su pelo. Dijo que estaba viendo a una mujer asomarse por la puerta que da a la cocina. Dice, mira, solo tiene medio cuerpo inclinado y nos está viendo. Tiene su pelo muy largo. Y yo, más dormida que nada, volteaba a ver y por más que me esforzaba no veía nada. A lo que le respondí, no es nada, ya duérmete, yo no veo nada. Me giré y le di la espalda. A esto ella durmió de lado a la puerta y yo de lado a la ventana. Así que me giré y dizque me quise volver a dormir, pero me quedé algo intranquila por lo que acababa de pasar y aún sobándome el golpe que me dio en la barriga. En eso estaba tratando de conciliar el sueño cuando de repente la oí. Lo que yo creí que era la Llorona. Era un grito largo. Me congelé, no me podía mover y ese grito no cesaba. Lo escuchaba lejos, pero dicen que cuando la escuchas lejos es porque está cerca. Estaba congelada sin saber qué hacer y no dudaba que fuera ella. Pensé para mí, ¿acaso estuvo dentro de la casa? Lo único que atiné a hacer fue ponerme a rezar y pedirle a Dios que me ayudara. Aterrada y hundida en mi almohada seguía escuchando ese grito que me pareció eterno. En eso escucho que pasa un avión y entre ese ruido se fue perdiendo el grito aterrador. Y es que no comenté al inicio, pero cerca de casa estaba un río y ya varias personas habían contado su anécdota. Total que después de eso ya me pude mover y pues entre preocupación y todo me quedé dormida. En la mañana que me desperté, lo primero que hice fue reclamarle a mi hermana que me había golpeado y le recordé lo que me decía que ella había visto en la puerta de la cocina, a lo que me respondió que no era verdad, que la que la había golpeado en el estómago fui yo a ella, y que la que alegaba que veía a una mujer con pelo largo asomarse por la puerta fui yo. Esa noche fue confusa porque realmente no sé qué pasó. Ella alega que yo la desperté y yo estoy 100% segura que fue ella. Gracias por leerme. Tengo más anécdotas, pero ya se las compartiré en otra ocasión. Mucho éxito y que estén bien. Buenas noches, tardes o días, culto. Depende la hora en que escuchen esto. Gracias por leer mis historias. No haré largo esto y iré con la historia. Hoy es martes 15 de marzo. Quisiera dejar un pequeño precedente de la fecha. Este día escuchaba la historia de hoy, las brujas de Oaxaca, y me llamó la atención tanto que por eso decidí escribir esta historia. Como les he dicho antes, vengo de un pueblo que en Honduras lo conocen como la ciudad de los brujos, con muchas tradiciones de apariciones y brujos famosos. Cuando yo era pequeña, mi mamá se fue de viaje y mis hermanos y yo quedamos al cuidado de nuestras abuelas. Vivía con mi abuela paterna, pero el lugar donde era feliz era en casa de mi abuela materna, chica. Algunas veces a la semana visitaba a mi abuela materna y como este fue el lugar donde crecí, conocía a mucha gente y me sentía más cómoda con los familiares que vivían en el barrio. Así que mi abuela y madrina no se molestaban si íbamos a la casa de alguna tía o lugar conocido. Las personas eran muy gentiles y nos cuidaban a mi prima y a mí. Una de tantas tardes visitamos a tía Consuelo. Era tía abuela de nosotras y nos gustaba ir porque solo cruzábamos el cerco de alambre de púas. Una tarde de esas incursiones donde tía Consuelo, ella decidió ir al Oasis. Era un balneario del hijo de tía Consuelo,
el profesor Cruz Garrobo, como lo conocían. Ese lugar siempre tuvo un misticismo. Cuando había gente, el balneario era el lugar más feliz del mundo. Esos días como Semana Santa, 1 de enero, Día de la Madre, era el lugar más feliz del pueblo. Y no por la gente que iba. Era algo en el aire como que se ponía feliz. Pero cuando estaba con pocas personas, o tan solo un fin de semana con poca gente o casi nada, era un lugar misterioso y hasta un poco de miedo daba. A nuestra tía se le ocurrió ir a recoger algún mango, ya que era el tiempo, y aquí son muy deseados. Nosotros los niños íbamos muy felices al lugar. Bajábamos hasta abajo donde estaban las piscinas y comenzamos a meternos en la naturaleza mientras buscábamos mangos. Nos esparcimos como niños juguetones, pero siempre cerca de mi tía. La tarde comenzó a caer, y siempre existe en el atardecer un momento que el día y la noche se juntan, y hacen el momento perfecto para un momento de miedo. Justo era esa hora, entre 5:30 y 6 de la tarde, cuando todos nos reunimos junto a tía Consuelo, con su camisa y bolsas llenas de mangos, todos muy contentos y con nuestras caritas sucias, decidimos regresar a casa. Nosotros estábamos en la parte más baja del balneario cuando de repente oímos una risa. Nos congelamos. Era una risa maquiavélica y hacía temblar todo el cuerpo por un escalofrío. Buscamos sin dirección alguna identificar el lugar de donde había venido hasta que uno de los niños la vio. Al otro lado del acantilado que cruzaba cerca del balneario, había un bulto negro colgando de una rama de un árbol al otro lado del lugar. Nosotros nos quedamos helados y el instinto de mi tía fue correr hacia arriba mientras aquella cosa seguía riéndose a carcajadas. Mientras subíamos las escaleras corriendo del lugar de donde estaba ese algo colgado del árbol, salieron 2 bolas de fuego, no muy grandes, como del tamaño de una bolsa de fútbol. Cuando una subía, la otra bajaba. Parecía algún tipo de sincronía, mientras la otra cosa negra seguía riendo. Como pudimos, llegamos arriba donde estaba el hijo de tía Consuelo. Le dijimos lo que había pasado y él, muy tranquilo, pareció no darle importancia. Creo que los años ahí lo acostumbraron a estas cosas. Nosotros, unos niños, temblábamos, pero la gente mayor que nosotros en nuestro pueblo parecía no darle importancia. Culto, los leeré. Les cuento esta historia porque, mientras soy fan de este canal, he visto que en México las apariciones de brujas en forma de bola de fuego son normales. Pero aquí en Honduras eso no es normal. Aquí lo que se conoce como brujería en realidad es santería. Así que no creo que existan brujas como las de México. Pero este recuerdo enterrado ha regresado a mí y me pregunto, en realidad, ese día hace años vimos verdaderas brujas, o en realidad fue la energía del lugar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana. Les voy a contar la historia de una de las épocas más oscuras de mi vida. Cuando era niña vivíamos mis 3 hermanos y yo con mi madre. Tengo que empezar diciendo que no soy originaria de Ciudad Juárez, pero llegamos aquí a muy temprana edad, ya que mi mamá vio en Juárez una oportunidad para salir adelante. Bueno, llegamos a vivir a una vieja vecindad de la colonia Revolución Mexicana, y aunque por lo vieja que era, sin duda había historias y mitos sobre fantasmas. En realidad nunca nos pasó nada aterrador de verdad, nada a comparación de lo que nos pasaría después. Mi mamá conoció a mi padrastro, se casaron y mi mamá se embarazó. Nació mi hermano menor, Ulises. Como ya éramos más miembros en la familia, obviamente los cuartos de aquella vecindad nos quedaban pequeños.
Fue entonces que mi padrastro empezó a buscar un lugar más grande para rentar. Un par de días antes de que mi padrastro encontrara casa nueva, yo tuve una pesadilla. Solo tenía a lo mucho 11 años, así que mi mamá, claro que no me hizo mucho caso cuando le conté mi pesadilla. Soñé a un hombre con cara como borrosa, como derretida, diciéndome, ahora eres mía, y lamiendo mi oreja. Soñé una casa con tal detalle que era casi real. Me desperté muy asustada ese día. Desperté de mi pesadilla con un dolor horrible de oído. Me estaba saliendo un líquido parecido a pus. Resulta que tenía infección. Mi mamá me medicó y el dolor se hizo menos. Esa noche llegó mi padrastro muy contento. Le dijo a mi mamá, vieja, ya encontré una nueva casa. Te va a encantar y, además, nos la rentaron bien barata. Y tiene no sé cuántas habitaciones y está en tal zona y bla, bla, bla. Pero hay un detalle, dijo. ¿Tú no eres supersticiosa o sí? Mi mamá contestó que no, pero ¿por qué decía eso? Mi padrastro dijo, miren, la casa me la rentan barata porque hace unos días encontraron al anterior inquilino muerto ahí. Lo mataron dentro de su casa, pero todo estará bien. Vamos a limpiarla y ponemos agua bendita y listo. Yo salté del susto. Le empecé a decir a mi mamá que no nos fuéramos, que era la casa que yo había soñado. Mi mamá me dijo, cállate, no empieces y fin del tema. Nos iríamos a esa nueva casa. Al día siguiente, como de película de terror, estaba muy lluvioso. Cosa rara en Juárez, ya que casi no llueve. Total, era un día gris. Fuimos a ver la casa y recogimos las llaves. Llegamos y literal rompimos las cintas que decían prohibido el paso para entrar. Dentro olía a putrefacción, ya que según le contó el dueño a mi padrastro, el cuerpo duró varios días ahí antes de que vecinos lo encontraran, pero que con una limpiadita y mucho cloro el olor se iría, así que nos pidió que abriéramos todas las ventanas. La casa efectivamente era más grande que los cuartos de la vecindad y estaba casi nueva. Era muy bonita, pero se sentía fría. Olía mal y había algo feo, no sé cómo explicarlo. En la recámara principal donde dormiría mi madre fue donde encontraron el cuerpo. Había líquidos de esos que desprenden los cuerpos en putrefacción. Había sangre y veladoras en todas las puertas. Había como manchas negras de esas que quedan después de que los peritos buscan huellas digitales. Total, ese mismo día limpiamos todo con litros y litros de cloro. Un rato se fue el olor, pero en la noche que volvimos con algunas de nuestras cosas, el olor estaba ahí de nuevo. Total que esa noche dormimos ahí. En una recámara mis hermanos y yo, y en la recámara principal mi mamá y mi padrastro con mi hermano menor. Esa noche no dormí. No pasó nada, pero me sentía inquieta. No sé por qué, a lo mejor yo estaba asustada por la historia de la casa. En fin, así pasaron 2 o 3 días antes de nuestra primera experiencia. Mi mamá se levantó temprano para hacernos lonche para la escuela y tocaron la puerta trasera, la que daba para el patio trasero donde había barda. Era imposible que hubiera alguien. Además teníamos un perro que nos alertaba de cualquier cosa. Total, así empezó nuestro martirio que duró 2 años, pero que pareció una eternidad. Una noche ya acostados, mis hermanos y yo empezamos a escuchar a nuestro perro llorar en el patio, cosa que nos pareció raro, así que nos quedamos atentos escuchando. Cuando de repente, a los lloridos de mi perro, alguien dijo "Shh, shh", como tratando de callarlo o calmarlo, pero algo malo se podía sentir. Gritamos y mi mamá entró rápido. Eran como las 11 de la noche y ella se enojó y nos dijo que dejáramos de fregar. Ese mismo día, mi mamá entró de nuevo enojada a nuestro cuarto
y cuando nos vio dormidos, acostados, su cara cambió. Mi padrastro entró atrás de ella y dijo, ¿no eran ellos? Mi mamá dijo no, y entonces mi padrastro nos preguntó si nosotros estábamos botando un balón de básquetbol, pero dijimos que no, que nosotros estábamos durmiendo. En eso, el balón rodó desde la sala hasta los pies de mi padrastro. Sus caras fueron de miedo, solo dijeron, cierren con seguro y duerman. Mi mamá tenía miedo porque después de ese día empezamos a dormir con la luz del baño prendida todas las noches. Pasaban 2 o 3 días, o a veces una semana con todo en calma, y después volvían a pasar cosas, pero cada vez eran más fuertes. Otro día estábamos viendo la TV en la sala, y de repente un juguete con luces y música de mi hermanito se prendió solo. Mi mamá solo se levantó del sillón y lo apagó, pero en cuanto se volvió a sentar, ese juguete se volvió a prender ante los ojos de todos nosotros. Mi mamá le quitó las pilas y después de unos segundos o un minuto, después el juguete sin pilas se volvió a prender y cuando pasó esto todos salimos corriendo, incluyendo a mi mamá. Esperamos a que mi padrastro volviera del trabajo afuera. No queríamos entrar. Otro día después de llegar de la escuela, mi hermana y yo estábamos grabando nuestras voces, jugando así como se podía hacer con esas grabadoras de antes, con cassette. Al regresar la cinta para escuchar lo que habíamos grabado, una voz aguda, casi demoníaca, se escuchó. Nos dijo algo que no podíamos entender y se rió. Asustadas quitamos rápido la grabación. Salimos asustadas del cuarto. Mi hermana se fue a la sala a ver TV con mi mamá y mis hermanos, y yo me fui a leer al cuarto de mi mamá. Estaba leyendo y el sueño me ganó. Fue raro porque eran como las 4 de la tarde y yo no dormía de día, pero ese día me quedé dormida con mis piernas recargadas en la pared, levantadas hacia arriba y el libro abierto en el pecho. De repente escuché entre sueños esa misma voz de la grabación diciendo, vas a llorar cuando te ahogues. Quise abrir los ojos, pero no podía. Finalmente los abrí, pero no me podía mover. Me dio parálisis del sueño, pero vi claramente una sombra desde la puerta que se arrastró justo a la cama donde estaba yo y me empezó a apretar el cuello. Yo no podía respirar. Después de unos segundos entró mi mamá, me miró y me dio una cachetada tan fuerte que me ayudó a moverme. Me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Yo solo lloré y no pude contar lo que había pasado hasta años después porque recordar eso me provocaba mucho miedo. En fin, así pasaron después unos días. Hacía calor. Apenas empezaba la primavera, pero yo tenía calor, así que decidí dormir en la sala, ya que allí entraba más aire. Me acosté y en la madrugada empecé a escuchar unos susurros y unos zapatos o chanclas arrastrando por el piso. No podía ver nada porque no quería voltear mi cara y ver algo que me aterrara. Total, había pausas y después murmullos volvían. En una de esas pausas yo corrí a mi cuarto. Sentí como si alguien me siguiera y podía escuchar su respiración agitada detrás mío. Corrí a mi cama, pero del miedo no pude cerrar la puerta. Solo salté a mi cama donde dormía también mi hermana. Estaba tan asustada, pero tenía que mirar a la sala, así que despacio miré por debajo de la sábana directo a la sala, ya que de ahí podía verla. Ahí estaba ese habitante enojado. Su cara era de alguien malo. Era pálido, ojos negros, cabello largo, flaco, sonrisa aterradora mirándome fijamente desde la sala, sonriente sentado como en cuclillas. Era como un Tarzán flaco y pálido con cara demoníaca. En fin, mientras vivimos ahí siempre teníamos crisis económicas. Nos enfermábamos siempre, había peleas, así que por eso sé que la maldad existe y te afecta en todo sentido. Porque cuando salimos de esa casa, todo empezó a ser alegre y normal y nos empezó a ir bien.
Jamás voy a olvidar todo lo que vivimos ahí. Mi mamá y mi padrastro pasaron de ser incrédulos a creer en lo paranormal. Yo por fin, después de años, pude dormir tranquila de nuevo sin tener pesadillas. A veces paso por la parte trasera de la casa, ya que por ahí pasa una avenida de la ciudad, pero intento no mirar porque siento que si volteo, lo voy a ver a él parado en la ventana. Esa casa después de nosotros tuvo un par de familias más que intentaron habitarla, pero no duraban mucho. Se iban rápido por los sucesos paranormales que ahí suceden. La casa no se habita desde el 2008, según supe. Ahí está sola con su habitante demoníaco. Y me imagino que no debe ser la única casa con este tipo de habitantes, ya que debido a la violencia que vive nuestra ciudad, ¿cuántas personas no han sido asesinadas dentro de casas habitación? En fin, sé que muchos no creen o pensarán que esta historia no tiene chiste, pero les juro que si ustedes pasaran una noche en esa casa, se convencerían de que lo paranormal existe. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Sin duda las tres fueron muy interesantes. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí y a nuestros hermanos que compartieron sus historias. Recuerden que si quieren compartir las suyas, pueden enviarlas al correo cultoalanochecanal@gmail.com. Espero sus comentarios sobre las historias y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.